El Señor bendiga sus vidas. Un gusto de poderlos saludar en esta hermosa noche. Hoy vamos a meditar acerca de la palabra del Señor y hoy decidí tocar un tema que, que dio algunas dudas y preguntas cuando estudiamos en el estudio Biblia en mano y estábamos viendo acerca de la transfiguración, del monte de la transfiguración y hablamos acerca de la Shekinah o la Shekinah, porque en hebreo cuando se junta la K y la H se pronuncia con una J, una pronunciación fuerte de la J, entonces Shekinah. Y algunos me hacían la pregunta, ¿cuál era la diferencia entre la Shekinah y ver el rostro de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre si vieron los israelitas la nube y por qué también en el Nuevo Testamento dice que nadie vio a Dios jamás? Entonces vamos hoy a estudiar acerca de este tema. Lucky de Broy, muy buenas noches, que Dios te bendiga, qué gusto poderte saludar. Entonces hoy vamos a tocar el tema para poder ampliar nuestro conocimiento y también poder reflexionar en ese tema tan hermoso de la palabra del Señor. El, uh, si están listos, yo como siempre les pido que si vamos a hablar de la palabra de Dios, que nosotros podamos tener nuestras Biblias, que ustedes puedan tomar sus cuadernos de notas. Hoy no es un estudio, pero es importante que nosotros comprobemos todo lo que se dice en una prédica y esa es parte de la enseñanza que siempre dejo, que nosotros lo comprobemos, que verdaderamente lo que recibimos sea de parte que venga escrito por la palabra de Dios, que venga respaldado por la escritura. Entonces, ¿están listos? Pues iniciaremos aquí para poder ver Eric Calvillo, mi hermana Elizabeth, los bendecimos en el nombre de Jesús y Celia Victoria también. Muy buenas noches. Pues vamos a hablar primero de la Shekinah, o Shekinah, como le dicen algunos, ¿verdad? La Shekinah se trataba de una nube sobrenatural en forma de columna que iba delante de los israelitas en el desierto para mostrarles el camino por el que Dios les ordenaba marchar. Y esto solo voy a hacer algunas referencias de cosas que ya vimos, pero como se tenía dudas acerca de esto, lo voy a ampliar más en esta noche. Entonces la Shekinah es una nube sobrenatural que se manifestó cuando Israel fue sacado por Dios de Egipto. Y eso lo podemos ver y voy a mostrar aquí algunos versículos para que ustedes los puedan tener y podamos estar estudiando acerca de este tema, que nuevamente se los pongo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la Shekinah y ver a Dios? Entonces pongo unos versículos aquí que quiero compartir con ustedes. El primero está en Éxodo 13:21, donde nos dice que y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y entonces vemos que había una figura que era, bueno, una presencia, una manifestación física que Israel miraba. Física porque sí era posible verla con los ojos físicos. No tenían que estar en una visión para poderla ver. Incluso los egipcios podían verla. Y entonces dice que en esta nube, que era física, dice que Jehová descendió en la columna. No era la columna de nube, no era Jehová, sino que él descendió en la columna. O sea que Jehová, Dios, mandó una columna y él descendió, su presencia descendió a la columna, que son diferencias que son muy importantes que nosotros veamos. O sea, Dios no era la columna de nube, él descendió a la columna de nube y se puso, y entonces dice,
Iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. La primera manifestación de la columna fue de dirección, una manifestación en una nube que significaba que la presencia de Dios se estaba manifestando sobre su pueblo. Y entonces nos dice que cuando la noche impedía distinguir a esta nube, entonces la nube resplandecía como una columna de fuego. Si Dios se quería manifestar a los israelitas, lo hacía desde esta columna, que es la Shekinah, así es como se describe la palabra. Entonces, esta columna, estas nubes de noche se encendían como fuego para que lo pudieran ver los israelitas y pudieran seguirla. Entonces, la Shekinah era una manifestación de la gloria y de la presencia de Dios, pero no era necesariamente la totalidad de Dios. Era una manifestación de Él únicamente. Y cuando Dios quería manifestarse a los israelitas, lo hacía a través o lo hacía desde esa columna de nube. Y esto lo podemos ver aquí. Bueno, hay muchos pasajes, pero yo fui poniendo solo uno de cada uno de los ejemplos que estoy hablando acá para que tengamos la referencia, pero en la escritura hay mucho más referencias acerca de esto. Número 12:5. Dice aquí, dice así: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Entonces nos narra que después de haber salido de Egipto, ellos llegaron hasta el monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí estuvieron realmente desde la salida de Egipto a que Dios les dio las leyes en el monte de Sinaí y les mandó a hacer el tabernáculo. Pasaron aproximadamente 2 años ahí para luego seguir a la tierra prometida. Entre paréntesis, es algo que algunas veces se usa como un recurso en la predicación, que les hubiera tomado 40 días llegar de Egipto a la tierra prometida, pero esto no es así, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era llevarlos después de Egipto al sentido contrario a Canaán, porque el monte Sinaí estaba en el otro extremo, porque primero era cumplimiento de la palabra y el pacto que había hecho con Moisés, que cuando él fuera utilizado como instrumento de liberación y saliera con todo el pueblo de Egipto, iban a llegar allí para adorar. Y segundo, porque ahí se manifestó Dios en la cima del monte, como esa nube también sobre la cima del monte Sinaí, les dio las leyes y les dio todo lo que era el tabernáculo para que ellos lo construyeran. Todo eso los llevó desde la salida hasta que volvieron a partir 2 años. Pero cuando ya tenían el tabernáculo, la nube, la Shekinah de Dios, era una manifestación de su presencia, se manifestaba sobre el tabernáculo. El tabernáculo que habían construido en el desierto, donde se guardaba el arca del pacto. Y entonces ahí se manifestaba, y cuando quería hablar o manifestarse al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, era a través de la nube. Y en este pasaje que estamos viendo, de allí de la nube salió una voz que llamaba que a Aarón y María se presentasen ante él. Y dice que los dos salieron, o sea que escucharon la voz y los dos se fueron a presentar a la presencia de Dios. Estoy dando una semblanza de lo que es la Shekinah o la Shekinah de Dios, Shekinah de Dios. Y entonces, por ejemplo, cuando Dios quiso desbaratar al ejército egipcio, fue desde la nube, desde su presencia, de esa nube que estaba allí, que miró al ejército egipcio y que hizo que el campamento de los egipcios
cayera en el desorden, fuera confundido completamente. Y aquí vemos en el versículo que le estoy poniendo, el tercer versículo acá, Éxodo 14:24, que dice que aconteció a la vigilia de la mañana, eso es cuando ellos iban saliendo de Egipto, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Desde esa columna de fuego y nube que se manifestaba la presencia, esa era una señal visible de que Dios estaba con el pueblo de Israel. Y esto era de dos vías. Eso significaba que él estaba con Israel y que estaba en contra de los enemigos de Israel. Esto iba en dos vías y se manifestó. Por eso también los egipcios pudieron verlo. Ustedes se recuerdan que antes de que ellos pudieran pasar el Mar Rojo, la nube que iba adelante guiando a Israel se volvió y se puso en la retaguardia para hacer una barrera en la cual los egipcios no pudieran alcanzar a Israel. La columna, la Shekinah de Dios, se volvió una barrera de protección para su pueblo. Y la gloria de Jehová, esa manifestación de su gloria, era lo que marcaba la diferencia de Israel y es la que marca la diferencia de Israel con todos los pueblos de alrededor. Lo que marcaba la diferencia era que la presencia del Dios Todopoderoso se manifestaba en ellos. Y por eso en el desierto, todos los 40 años que caminaron en el desierto, estuvo la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Esa nube significaba la gloria de Jehová. Y les voy a dar otros versículos aquí para que podamos verlo ahí. Vamos a ver, aquí solo le estoy poniendo una imagen para que pudieran, esta imagen la había colocado ya con anterioridad, pero quería mostrárselas nuevamente porque quería darles a ver ahí cómo podría ver. Obviamente es una manifestación artística, ¿verdad? Pero de cómo la nube podía manifestarse ahí sobre el tabernáculo de reunión. Vemos aquí. Éxodo 40, 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esto fue cuando consagraron el tabernáculo de reunión, cuando todo lo que habían construido con sus manos lo consagraron a Dios. Y entonces dejó de ser una obra de manos de hombre para manifestar la pureza y la santidad de Dios. Y entonces dice que la nube, la Shekinah de Dios, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria llenó el tabernáculo. O sea que era una manifestación de la gloria de Dios. Era una expresión de la gloria. No era Dios mismo, pero sí era una extensión de su gloria. Y dice que ahí no podía entrar ni Moisés, que fue el profeta, digamos, más grande de la generación, no podía entrar al tabernáculo de reunión. ¿Por qué no podía entrar ni Moisés? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ni Moisés podía entrar a esa manifestación de santidad. Entonces, esa nube de gloria era una manifestación, no era Dios mismo, era una manifestación de Dios. Esta la podían ver todos, incluso los enemigos de Dios, y la podían ver todos los israelitas. De esa misma nube, por ejemplo, podía surgir
el fuego que destruía a los rebeldes de ese mismo pueblo de Israel. La nube de gloria es la nube de santidad, que también, como nos dice la escritura, Jehová también es fuego consumidor y lo llama de esta forma, porque en Levítico 10:2 vemos cómo unos de Israel se rebelaron en contra de la autoridad de Dios y de la misma Shekinah de Dios. Dice Levítico 10:2. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. La Shekinah de Dios es la gloria, es lo glorioso de la manifestación de que la presencia de Dios está ahí. Pero también todavía hay una barrera, es un velo que aún separa la esencia, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. En la carne no lo podríamos adorar. Y entonces aquí nos habla de las dos facetas, podríamos decir, de la gloria de Dios. La santidad, pero también el fuego consumidor para los rebeldes. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Dios se viste de nubes. Esa es la Shekinah de Dios. Se viste de nubes. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 18. El Salmo 18 lo podemos leer, creo que desde el 9 al 15, donde nos da toda un concepto más grande de lo que el salmista quiere dar a entender de esta cobertura de Dios. Y dice Salmo 18, solo voy a poner el 11 y el 12. Dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Entonces las nubes son una cortina alrededor de él mismo. Es una cortina que refleja la gloria. No es la misma presencia de Dios, pero sí refleja su gloria. Y dice la palabra que puso tinieblas por su escondedero, por cortinas suyas alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Entonces, es como un ropaje, algo que está alrededor de Dios, que marca su manifestación, pero no es Dios mismo. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de él, oscuridad de aguas y nubes de los cielos. Es solo algo con que se rodea. Dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Las nubes que están hablando aquí son las nubes Shekinah de su presencia. Es cuando Él se manifiesta. Y después de mucho tiempo de marchar delante del pueblo, esa nube de la presencia de Dios, esa Shekinah de Dios, ya no se manifestó en Israel, porque fue la nube que los guió hasta que entraron a la tierra prometida. Y después de mucho tiempo que ya la nube hubiera dejado de marchar delante de Israel, cuando ya se habían establecido en la tierra prometida en Canaán, se levanta David y después de David se levanta Salomón, que es el que construye el primer templo, el templo que se ha llamado el templo de Salomón. Pero cuando Salomón consagra, al igual que lo hizo Moisés, cuando consagra el templo de Salomón, la nube de gloria vuelve a manifestarse
sobre el templo que acababa de construir Salomón. Y la gloria es para sellar que la presencia de Dios se estaba manifestando en ese lugar. Era para que Israel, que Dios es espíritu y se podía manifestar de cualquier manera, él, la Shekinah de Dios era para que fuera visible ante los ojos de los que estaban ahí presentes, que sí la presencia de Dios se estaba manifestando allí en el templo de Dios. Y podemos ver un pasaje que está en Primera de Reyes, hay otros pasajes, pero en Primera de Reyes 8, 10 y 11. Y nos dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Miren, interesante las dos manifestaciones que se dio cuando fue consagrado el tabernáculo en el desierto y cuando fue consagrado el templo de Salomón. En las dos oportunidades la Shekinah de Dios bajó para manifestar que la presencia de Dios estaba ahí. Y cuando bajó, ni Moisés pudo permanecer, tuvo que salir porque estaba la presencia de Dios llenándolo todo. Y aquí los mismos ministros, los sacerdotes de Dios, que estaban puestos legalmente para poder ministrar delante de su presencia, no podían permanecer ahí, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Manifestación de su gloria. Pero, y estoy llevándolos así un poco rápidamente por las facetas donde se manifestó la Shekinah de Dios. Desafortunadamente, los pecados de la nación de Israel fueron uno tras otro. Y se rebelaron y se pusieron altivos y orgullosos y se levantaron en contra de su Dios. Hasta que llegaron a tal punto que les fue retirado, que les fue retirada la gloria, esa presencia de Dios que estaba manifestada en el templo. Porque como les decía, lo que diferenciaba a Israel de cualquier otra nación era la presencia de Dios. Si la presencia de Dios era un pueblo cualquiera. Y los pecados de Israel llegaron a tal punto que la presencia de Dios se retiró del templo. Tenemos que ver que esa Shekinah que fue marcada en la inauguración del templo, lo que significaba era que la presencia de Dios estaba en un punto y en un momento determinado. Estaba no en todo Israel, estaba en el templo, en el arca. Y al igual que estaba allí, significaba que Dios era el Dios de Israel. Pero esa gloria se fue retirada. Y si vemos, esto es impactante. Porque en el libro de Ezequiel podemos ver cómo esta gloria se fue después de ver la cantidad de pecado que tenía Israel y la rebelión. Y hay muchos capítulos, pero yo aquí les puse Ezequiel 11, 22 y 23. Porque Ezequiel pudo ver en una visión. Y dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso en el monte que está en el oriente de la ciudad. Y entonces ahí teníamos que ver todo el contexto, pero solo puse un punto acá. Porque él pudo ver cómo la gloria del Señor iba
siendo transportada, podríamos decir, en un trono móvil, ¿verdad? Que era transportada por querubines. Pero esa gloria llenaba el templo de Jerusalén. Pero él vio cómo, y le fue mostrado cómo el pecado había llegado incluso a contaminar a los sacerdotes, había llegado a contaminar a los levitas, a los que ministraban delante de Dios, y aún dentro del templo de Dios estaba llevando idolatría, habían llevado ídolos. Y entonces la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, se levantó del templo y Ezequiel lo pudo ver, que se levantó, se fue del templo y se fue a postrar primeramente a un monte lejano, ya no en el templo. Una vez que la presencia de Dios se fue, el templo que quedó ahí era un cascarón vacío. Y por eso vemos que luego vienen aquellas invasiones. Y por ejemplo, viene Nabucodonosor y viene y saquea el templo. Y uno podría decir, pero ¿cómo va a ser posible? La presencia de Dios, la santidad de Dios, ahí ya no estaba la presencia de Dios. Porque se había retirado por la desobediencia de su pueblo. Ese era un cascarón vacío. Habían de cosas de oro, por supuesto, y muchas otras cosas, pero ya no estaba la presencia de Dios, que significaba la Shekinah de Dios. Pero la historia no termina ahí. Aquí les puse una imagen solo para que identificaba un poquito la Shekinah de Dios con Salomón, ¿verdad? Pero bueno, esa es solo una imagen, ¿verdad? De referencia que tenemos aquí. Pero ¿qué pasó? Entonces, ¿se fue para siempre la gloria de Dios de Israel? No. Gracias a Dios que Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Y Ezequiel volvió a ver casi al final de sus visiones cómo volvería un día esa gloria de Dios a manifestarse a Israel. Pero vendría a través del Mesías. Vendría a través del Mesías esperado. Y aquí solo puse un pasaje porque hay otros más donde nos habla ya de cuando venga el Mesías en su reino, que va a ser lo que nosotros vemos como la segunda venida de Cristo. Que la gloria se va a manifestar nuevamente en Israel. Y Ezequiel 43, 4 y 5 dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía que daba al oriente, es donde va a entrar el Mesías, por la puerta que da al oriente. Esa es una profecía, que es la gloria de Jehová, es Jesucristo mismo entrando al templo por la puerta oriental. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Había una promesa de que la gloria que había abandonado a Israel por su pecado regresaría y que la gloria entraría nuevamente al templo, pero esa sería en la segunda, y eso va a suceder en la segunda venida de Cristo, cuando la gloria de Jehová representada en Cristo mismo entrará. Entonces nos dice que Israel va a ser restaurado, que Israel volverá y se convertirá y creerá en Cristo Jesús como su Señor y su Mesías. Pero ahí termina la historia del Antiguo Testamento con la Shekinah. Les dije todo esto para que pudiéramos entender el contexto y cuál es la diferencia entre ver a Dios y ver la Shekinah de Dios. No es lo mismo. Porque tenemos que ver primeramente que en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer esta Shekinah en el monte de la transfiguración, que es lo que vimos en Marcos y que surgieron dudas acerca de esto, donde una nube luminosa envolvió a Jesucristo. Era la nube de gloria.
así como descendió en el templo de Salomón, así como descendió sobre el tabernáculo de Moisés, así descendió esa gloria y envolvió al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esta nube de gloria se dejó oír la voz como se hacía oír la voz en la columna de nube que se le manifestaba a Israel. Y era la voz del Padre. ¿Se recuerdan en Marcos, que lo leímos? También está en Mateo 17:5. Este es mi hijo amado, a él oíd. Nunca dijo Dios de nadie, este es mi hijo amado, a él oíd. Esa es la nube de gloria, aparece en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios que esa nube de gloria se manifiesta otras veces, porque cuando el Señor resucitó, estuvo 40 días enseñando a sus discípulos y se le apareció muchas veces para dar testimonio de su resurrección y de esa vida eterna que él gozaba ya. Pero al final dice que habiendo dicho estas cosas, dice aquí en Hechos 1:9, que les puse aquí el pasaje Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo en su ascensión al cielo fue envuelto por la nube de la gloria de Dios, para significar que Jesús es Dios. Esto es tremendo. Y también se manifiesta que cuando Él vuelva en su segunda venida, que es lo que leímos en Ezequiel 43:4 y 5, cuando Él vuelva en su segunda venida, dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La Shekinah que vio a Ezequiel que volvía a Israel, que iba a entrar por la puerta oriental, es Cristo mismo que va a venir en una nube con poder y con gran gloria. Cristo no es la nube, pero viene rodeado de la nube. Cristo no es la nube, pero viene rodeado de la nube, que es una manifestación visible de la gloria. Eso es la Shekinah. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre la Shekinah, que es la manifestación visible y física, y temporal, porque la Shekinah solo se vio por tiempos muy específicos. No se mantenía una nube en el templo de Salomón o en el tabernáculo luego que entraron a Canaán, que el tabernáculo estuvo por mucho tiempo hasta que le construyeron el templo. No permanecía la nube ahí. Era una manifestación física y temporal de la presencia de Dios. Pero ver a Dios. Aquí empiezo con lo que teníamos. Ver a Dios en su sentido pleno, que implica percibir la esencia espiritual de Dios. Es inalcanzable para el ser humano en esta vida terrenal. La nube, lo que significa la Shekinah, la nube de Dios, significa, revela su cercanía. Dios manifestó su cercanía a través de esa nube. Mientras que ver a Dios es otra cosa. Significa la visión total de su ser. Y eso ningún ser humano lo pudo ver en la tierra hasta el Antiguo Testamento. Y entonces aquí surgirían dudas. Porque muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento acabamos de ver que incluso los egipcios que eran enemigos pudieron ver la nube y la columna de fuego que se les plantó en medio.
Y los israelitas que salieron, que eran pecadores y era un pueblo rebelde, como lo leemos en toda la historia, vieron esa nube de la presencia de Dios. Pudieron experimentar esa manifestación visible de la presencia, de la gloria de Dios descendiendo a la tierra. Pero no podían ver la esencia espiritual de Dios. Incluso la Shekinah o la Shekinah funcionaba como un velo que ocultaba la magnitud de la santidad divina para proteger al ser humano para que no muriera. La Shekinah era el velo que protegía al ser humano para que no muriera, porque el ser humano, siendo pecador, si se presenta delante de la presencia de Dios, moriría. Porque Dios es espíritu, por lo tanto puede ser percibido únicamente, no puede ser percibido con nuestros sentidos naturales, tienen que ser espirituales. Y digo todo eso porque voy a ir amarrando con lo que Cristo vino a hacer a la tierra. De hecho, la Biblia nos dice que ningún hombre vio a Dios jamás. Ya te lo vamos a ver, Jesús mismo dijo eso. Y entonces, ¿qué pasaba con los profetas o los personajes bíblicos como Moisés, que tuvieron encuentros extraordinarios con Dios? Entonces, ¿a quién vieron? Ellos vieron una manifestación de su gloria. Ellos vieron, por ejemplo, como la Shekinah o el ángel de Jehová, que se presentaba como una representación de la gloria de Dios, pero no la esencia absoluta de Dios, porque no lo podríamos soportar por nuestro pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. El mismo Éxodo, podemos ver acá, bueno, aquí estaba poniendo una imagen, puede ser una imagen únicamente de Cristo viniendo en la nube, ¿verdad? O Cristo siendo alzado en la nube. Podría ser de las dos, ¿verdad? Para ver la manifestación, es una imagen únicamente para tener algo visual en lo cual pudiéramos entender un poco esta nube Shekinah. Éxodo 33:20, Dios le dice a Moisés, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Moisés, pues nosotros vemos en la escritura que se comunicaba constantemente con Dios, pero aún así que se comunicaba, no quiere decir que miraba directamente el rostro de Dios. Y entonces hay una, porque algunos dicen, pero dice que Dios le hablaba cara a cara a Moisés, sí, pero bueno, hay que explicarlo. Porque Moisés mismo le dice, mira, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Lo único que le permitió ver a Moisés fue su espalda, una manifestación de una parte de Dios, pero no su rostro, porque moriría. Lo escondió en la grieta de una peña. Moisés, ¿para qué? Y era una parte, pero no pudo percibir su rostro. Pero entonces, ¿cómo es que le hablaba cara a cara? Bueno, lo podemos ver aquí en Números 7:89. ¿Cómo le hablaba Dios a Moisés? Era una voz que salía. Y eso sí, de hecho vemos que de otro no tuvo una comunicación tan grande como la tuvo Moisés. Miren cómo se comunicaba Dios con Moisés. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, ¿dónde le hablaba? Ya una vez que Dios le dio las tablas, una vez que Dios ya estableció la forma en que se iba a manejar en Israel, todo lo relacionado con la santidad de Dios. Dice, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía. Entonces, oigan bien, miren cómo le hablaba a Dios. Oía la voz que le hablaba
de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca de testimonio y de entre los dos querubines y hablaba con él. Él oía la voz que salía de en medio de arriba del propiciatorio. El propiciatorio es la tapadera del arca del pacto, el arca de la alianza. Y de en medio de los dos querubines, de ahí salía la voz que le hablaba directamente a Moisés y hablaba con él. Y esa hablaba con Dios. Con él era que Moisés le hablaba, Dios le respondía, Dios le hablaba y Moisés también hablaba con él. Pero era algo extraordinario, pero una voz que salía de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nunca vamos a poder ver a Dios. No. Esto es lo maravilloso que la palabra de Dios nos enseña. Porque el único que vino y nos da a conocer la verdadera presencia de Dios es el Hijo de Dios. Por eso era tan importante que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en una naturaleza divina, pero también con una naturaleza humana, se manifestó a la humanidad. Y Jesús dijo en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le pudo ver jamás ni conocerlo en la intimidad, en la plenitud de su naturaleza. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que está en la intimidad, que está en lo íntimo del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a darnos a conocer al Padre. El único que lo puede conocer verdaderamente porque Él habita con el Padre es el Hijo. Y también el Espíritu Santo, que es el que queda después del Hijo. Pero el Hijo fue el que fue mandado a reparar la conexión con la humanidad. A Dios nadie le vio jamás. Aquí no estamos hablando solo de la Shekinah de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios, de la plenitud de Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren, esto es extraordinario, porque entonces ahora nosotros podemos conocer plenamente a Dios por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Ahora la presencia de Dios ya no está lejana, ya no tiene que tener un velo que nos separe de la presencia santa del Padre y de los creyentes, porque por medio de Jesucristo se rompió la barrera, se rompió el obstáculo, porque ahora no por nuestra santidad, sino por la santidad y el sacrificio de Cristo, nosotros podemos entrar a la presencia misma del Padre, porque Él nos da a conocer la esencia, la plenitud del Padre, y lo podemos conocer cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, a través del Hijo. Solo a través del Hijo podemos conocer la plenitud de Dios. Por eso la revelación que vino a traer Jesucristo es superior a los profetas. Es superior a cualquier revelación del Antiguo Testamento, porque Jesús es la plenitud de la revelación. Porque Jesús habita en el seno del Padre. Cuando sus discípulos le dijeron, y aquí les puse Juan 14:9, hay otros versículos, pero les dejo estos. Jesús le dijo ante una pregunta, porque Felipe le decía, muéstranos al Padre, y nosotros queremos conocer al Padre. Queremos conocer al Padre, ese era el anhelo. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre?
Y entonces Jesús les dice, miren, ustedes quieren conocer al Padre, conózcanme a mí. El que me conoce a mí, conoce al Padre, porque el Padre y Cristo son uno solo. No es que sean lo mismo, pero son uno. Por eso en la Trinidad, el Dios trino y uno, tiene tres personas, pero un solo Dios. El único que lo da a conocer, lo podemos conocer es a través de Cristo. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos quién es Jesús, podemos entender quién es el Padre y cómo es el Padre. En la manifestación de Jesús podemos conocer al Padre. Eso es algo tan maravilloso. Y algunos podríamos decir, yo pensaba siempre es que yo hubiera querido estar en los tiempos de Moisés y ver esa nube de gloria, ver ese mar abrirse, ver el agua salir de la roca. Pero hoy tenemos la revelación más gloriosa que no tuvieron ellos en ese tiempo, la gloriosa manifestación y revelación de que Jesús es el Hijo de Dios que viene a mostrarnos al Padre, ya sin el velo, ya el velo fue roto. Ahora tenemos entrada directa al Padre. Pero aún hay una promesa, porque nosotros hoy nos podemos conectar. Podemos, dice la palabra, que podemos, entremos confiadamente al trono de la gracia. O sea, podemos llegar frente al trono de Dios, que para nosotros es un trono de gracia y no de juicio, no de castigo. Pero hay una promesa que aún está reservada para ti y para mí, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y permanecemos en Él, que es la más grande bendición que está reservada para nosotros en los cielos. Es que le veremos a nuestro Señor, veremos al Padre cara a cara. Lo que fue negado para la humanidad pecadora, Cristo lo restaura y es la promesa que tenemos todos los creyentes de que un día veremos a Dios cara a cara. Estaremos frente a Él. Y Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4, nos dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y sus nombres estará, y su nombre estará en sus frentes. Pero mira bien lo que dice aquí en el versículo 4, y verán su rostro. Veremos el rostro del Señor, estaremos cara a cara frente a Él, estaremos frente al trono de Dios y del Cordero, porque ya no va a haber más maldición que pueda tocar nuestra vida. Y su nombre estará en nuestras frentes. Y veremos a nuestro Dios ya no solo por una manifestación pasajera de su gloria, sino que estaremos delante de esa gloria permanente de Dios por toda la eternidad. La Shejinah fue una manifestación para que vieran que su presencia estaba allí. Pero cuando Cristo vino a la tierra, la Shejinah de Dios, la manifestación de Dios, más que la Shejinah, la misma presencia de Dios se manifestó a los hombres. Y por medio de Jesucristo, nosotros podemos llegar a estar frente a frente a Dios. Espero
poder haber dado a entender las diferencias entre lo que era la Shejinah y ver cara a Dios. Anhelemos estar frente al Señor. Anhelemos adorar a este Dios maravilloso, a nuestro Dios grande y maravilloso, siendo adoradores en espíritu y en verdad, para que algún día podamos estar delante de su presencia, en ese lugar donde ya no habrá más maldición ni dolor. Voy a orar en este momento, porque cuando hablamos de estas cosas que son, podríamos decir, tan que ya no son de nuestro plano, de nuestra realidad, tenemos siempre que ver que esas son las promesas que nos tienen que tener un ancla. Esa es hacia dónde nos dirigimos. Y eso es lo que nos da esperanza para caminar en nuestro día a día, sabiendo que tenemos futuro y esperanza con el Señor. Voy a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo doy gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu bondad, que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí anhelemos conocer más de ti, anhelemos conocer más de nuestro Señor Jesucristo, porque al conocerlo a Él, conocemos más de ti. Padre, que seamos, Señor, fieles, que no nos apartemos, Señor, de tu caminar, porque queremos estar contigo en la eternidad. Queremos ver tu rostro. Queremos, Señor, estar delante de tu presencia. Oh, mi Dios santo. No solo una manifestación temporal, sino una manifestación permanente de ti. Oh, Santo Dios. Esa manifestación hoy venga sobre cada uno de nosotros en paz, en amor, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Señor, que se manifieste en sanidad sobre los cuerpos de los que están enfermos. Hoy oramos, Señor, por Sophie, que está enferma, la nietecita de nuestra amada hermana Annie. Oramos por Elizabeth, por sus huesos que sean restaurados, por Alice que sean restaurados sus huesos, Señor, por Annie que sea fortalecida en su cuerpo, por su mamá, Señor, también. Gracias, bendito Dios, que la provisión tuya hoy sostenga a tus hijos, que sigamos siendo fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto haber podido compartir con ustedes y espero que nos veamos el día miércoles en el estudio Biblia en Mano. Si quieres apoyar al ministerio con tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer llegar y contactarte con nosotros. Muy buenas noches. Un gusto haberlos podido saludar y los esperamos el día miércoles. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.